el padre Crespi y la biblioteca metálica. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una cueva en Ecuador que alberga una misteriosa biblioteca llena de libros metálicos dorados con vínculos con extraterrestres? Escucha esta historia y luego cuéntame qué piensas. A principios del siglo XX, un misionero llamado Padre Carlos Crespi llegó a la pequeña ciudad de Cuenca, Ecuador. Este sería el comienzo de una historia misteriosa y controvertida sobre un sacerdote y sus descubrimientos que podrían cambiar el mundo. Crespi nació en Italia en 1891. Estudió antropología en la Universidad de Milán antes de convertirse en sacerdote. Luego, en 1923, fue asignado a trabajar en Cuenca con los pueblos indígenas. Allí dedicó el resto de su vida al trabajo humanitario. Fue educador, botánico, artista y explorador. Era muy conocido y querido por la gente. Hoy en día hay una estatua de él ayudando a un niño en la ciudad. No fue solo su amabilidad y sentido de aventura lo que lo convirtió en una figura intrigante. Con el paso de los años acumuló una enorme colección de artefactos extraños e inusuales, elementos que luego provocarían afirmaciones descabelladas sobre civilizaciones perdidas, contacto extraterrestre e incluso una conspiración del Vaticano. El padre Crespi trabajaba de cerca con los indígenas de Ecuador y ellos empezaron a traerle regalos, objetos de sus regiones. Estos objetos iban desde pequeñas figuras hasta placas de metal talladas, muchas de las cuales, según Crespi, eran réplicas o creaciones modernas, aunque algunas parecían mucho más antiguas. No le importaba si eran auténticas o no. Su objetivo era ayudar a los necesitados, pagando a los lugareños empobrecidos por los objetos para que pudieran mantener su orgullo sin pedir caridad. Con el tiempo, su colección creció hasta incluir más de 50,000 piezas. En la década de 1960, esta colección se almacenaba en el patio de la iglesia de María Auxiliadora donde trabajaba Crespi. Pero en 1962 se produjo un desastre cuando un incendio destruyó muchos de los objetos. Después de la muerte del padre Crespi en 1982, lo que quedaba de la colección desapareció, lo que desató rumores de una participación secreta del Vaticano o de coleccionistas privados sospechosos que se llevaban los objetos. Algunos afirmaban que los objetos habían estado escondidos en bóvedas, mientras que otros creían que se habían perdido para siempre. Entre los objetos más controvertidos de la colección de Crespi se encontraban platos dorados, adornados con símbolos y figuras inusuales que no parecen pertenecer a ninguna cultura ecuatoriana conocida. Estos artefactos mostraban figuras extrañas que conectaban la antigua Sumeria con las Américas. Algunos tenían escritura antigua que nadie podía identificar. Aún más extraño, el propio Crespi creía que ciertas piezas podrían no haber venido de Ecuador en absoluto, sino de la antigua Babilonia. Estos artefactos llamaron la atención de un escritor suizo, Erich von Däniken, quien los catapultó al centro de atención en su libro de 1973, El oro de los dioses. Däniken afirmó que un compañero explorador, Juan Marich, había descubierto una vasta red de túneles en las cuevas de tallos de Ecuador, que conducían a una misteriosa biblioteca metálica. Según Däniken, esta biblioteca contenía libros dorados llenos de conocimiento antiguo, conocimiento que conectaba Sudamérica con los confines del mundo antiguo y más allá. Algunos incluso especularon que los extraterrestres habían participado en la creación de estos objetos, pero ¿era cierto algo de eso? Décadas después, los investigadores de Ancient Origins se pusieron a descubrir la verdad sobre el padre Crespi y su biblioteca metálica. Los fundadores, Joanna Gillian y el Dr. Ioannis Serigas, y otros investigadores, obtuvieron acceso exclusivo a la colección privada de artefactos del padre Crespi en las bóvedas ocultas del Banco Central de Ecuador. Aquí esperaban finalmente resolver el misterio. Al llegar, encontraron miles de objetos meticulosamente catalogados, incluidas figuras antiguas, armas, cerámicas y joyas de varias culturas indígenas. Cuando los investigadores preguntaron por las extrañas placas metálicas, los llevaron a un edificio en ruinas. Allí, entre cajas de cartón y pilas de objetos descartados, encontraron las placas, pero no estaban hechas de oro. En cambio, eran talladas rudimentariamente en un metal blando y flexible, que se parecía más al aluminio que a cualquier tesoro antiguo. Las tallas, lejos de ser obra de civilizaciones antiguas, parecían ser intentos recientes e infantiles de arte. Se trataba de la llamada biblioteca metálica que Däniken había sensacionalizado en su libro.
Parecía que gran parte de la colección de Crespi no era el tesoro perdido de una civilización olvidada, sino más bien una colección de objetos con distintos niveles de importancia. Si bien muchos de los artefactos eran auténticos y culturalmente valiosos, las placas metálicas que habían suscitado las teorías más disparatadas parecían ser simples objetos de artesanía. Pero la historia no termina allí. Fotografías y relatos de la década de 1970 describen artefactos que eran innegablemente extraños, tallas doradas, jeroglíficos y figuras misteriosas que nunca se han encontrado. Estos objetos, que desde entonces han desaparecido, plantean más preguntas que respuestas. ¿A dónde fueron a parar? ¿Eran parte de la colección de Crespi o algo completamente distinto? Cuéntame en los comentarios. Y ahora, un breve descanso. Pero primero, quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La puerta mística. Los investigadores podrían haber descubierto el inframundo con el que antiguos egipcios estaban tan obsesionados. Y, adivinen qué, es un lugar real y físico con entradas y salidas. Debajo de las abrasadoras arenas del desierto egipcio ha surgido un descubrimiento sorprendente, un laberinto oculto de túneles. Este hallazgo podría develar uno de los mayores misterios del antiguo Egipto, el pasaje al inframundo. Los arqueólogos desenterraron recientemente este elaborado sistema de túneles y cámaras, pero ¿podría ser realmente la legendaria puerta al más allá un tema central en la mitología egipcia? La historia aún no se ha terminado de mostrar, pero cada vez resulta más evidente que los túneles son más que simples pasillos. Sus paredes están adornadas con intrincados grabados y símbolos, algunos extraídos directamente del famoso Libro de los Muertos, el antiguo texto que detallaba la visión de los egipcios sobre el más allá. No se trataba simplemente de un lugar de enterramiento, sino de una parte de un viaje sagrado, en el que los difuntos atravesarían una serie de pruebas y desafíos para llegar al más allá. Cada cámara parecía resonar con los susurros de los que se habían ido hace tiempo, guiando a los espíritus del mundo de los vivos al reino del más allá. Los principales egiptólogos, como la doctora Hanan Morsi, están fascinados por el hallazgo. Según ella, el diseño del túnel refleja las descripciones que se encuentran en los textos antiguos. Dice que estos pasillos son esencialmente una representación física del viaje mitológico que se creía que hacían las almas después de la muerte. En sus propias palabras, no se trata simplemente de una tumba común y corriente, es un camino sagrado, casi un puente hacia el más allá, tal como lo imaginaban los egipcios. Con inscripciones que aún no se han descifrado por completo, todavía queda mucho por descubrir. Pero una cosa es segura: este descubrimiento monumental ofrece una visión poco común de las profundas creencias espirituales de los egipcios sobre la muerte y sus complejos rituales funerarios. La víbora de Foseta. Tropezar con una serpiente, incluso una inofensiva, puede ser sorprendentemente aterrador. Pero, ¿sabes qué es aún más aterrador? Encontrar una cueva oscura llena de víboras feroces como Indiana Jones. Eso es exactamente lo que les pasó a los investigadores en Tailandia recientemente, aunque para ser justos, sabían exactamente en qué se estaban metiendo. Mientras exploraban las oscuras profundidades de una cueva en Tailandia, un equipo de investigación se dio cuenta de que no estaban solos. Algo se movía, o más bien se deslizaba, en algún lugar de la oscuridad junto a ellos. Bajo las paredes rocosas de la provincia de Chumphon, el equipo se embarcó en una expedición en busca de una misteriosa serpiente verde. No obstante, lo que encontraron fue mucho más emocionante: una nueva especie víbora de Foseta. Pero no era una serpiente cualquiera. Esta era agresiva, con llamativos patrones de manchas rojas y verdes que brillaban en la oscuridad. La víbora de Foseta del Istmo de Kra, recién descubierta, recibió su nombre por la estrecha franja de tierra donde fue encontrada. Estas víboras son largas y delgadas, miden hasta 53 centímetros, con amenazantes cabezas triangulares y ojos de cobre pálido que parecen brillar en la tenue luz de la cueva. Sus escamas están adornadas con una mezcla de verde oliva, manchas rojas e incluso algunas escamas de color azul claro, lo que las hace tan cautivadoras visualmente como peligrosas. Las serpientes fueron descubiertas en las profundidades de 2 cuevas y no tardaron en mostrar sus verdaderos colores, tanto en apariencia como en temperamento.
Cuando se las manipulaba, las víboras de Foseta no dudaban en actuar agresivamente, lo que despertó la curiosidad de los investigadores sobre su veneno. Hasta ahora no se sabe nada sobre la potencia de su mordedura, pero el equipo cree que posiblemente sean depredadores generalistas. Esto significa que están listos para atacar a cualquier criatura desafortunada que se cruce en su camino, y en este caso, fueron los investigadores. La nueva especie se confirmó oficialmente después de que las pruebas de ADN demostraran que era genéticamente diferente de otras víboras de Foseta. Los investigadores habían descubierto algo único, una especie que simplemente había sido identificada erróneamente durante años. La víbora de Foseta del Istmo de Kra, que solo se encuentra en esta región, es una serpiente sigilosa que vive en cuevas rocosas, prefiere cazar de noche y se revela solo a aquellos que se atreven a explorar su hábitat. La cueva del sepulcro de cristal. En lo profundo de la jungla de Belice se encuentra un mundo oculto que una vez sirvió como portal al inframundo maya, conocida como Actun Tunichil Muknal o Cueva del Sepulcro de Cristal. Esta misteriosa cueva no es solo una maravilla natural, sino un sitio sagrado donde los mayas buscaban comunicarse con los dioses. La entrada a este reino de otro mundo está custodiada por una espesa jungla. Se requiere una caminata de 1 hora y nadar en aguas frías y oscuras antes de poder llegar a la cueva. Quienes emprenden el viaje se encuentran con que entran en un lugar donde antiguamente se desarrollaban rituales sangrientos. La cueva ATM, como se la conoce porque es más fácil de pronunciar, se extiende por kilómetros bajo tierra. Un arroyo atraviesa la cueva y los mayas veneraban esta agua como el lugar de nacimiento de la vida. La asociaban con Chac, el dios de la lluvia. La evidencia de la presencia maya se remonta al año 250 y las primeras ofrendas eran humildes mazorcas de maíz. No obstante, con el tiempo, la cueva se convirtió en un lugar de prácticas más oscuras. Cuando la sequía azotó la región, los mayas pasaron de las ofrendas agrícolas a los sacrificios humanos en las profundidades de los sinuosos túneles de la cueva. Al adentrarse más en la caverna, los exploradores encontraron cerámica antigua marcada con agujeros de muerte, rotos intencionalmente como parte de los rituales mayas. Las paredes están revestidas de inquietantes tallas de rostros y animales, y a medida que se profundiza, aparecen los restos de sacrificios humanos, cuerpos calcificados por los minerales de la cueva, congelados en el tiempo. Pero quizás el descubrimiento más inquietante que salió de ATM es el de la doncella de cristal, un esqueleto que yace en las profundidades más lejanas de la cueva. El cuerpo, que ahora brilla debido a una gruesa capa de cristales formada a lo largo de los siglos, al principio se pensó que pertenecía a una niña. Si bien los investigadores ahora creen que los huesos son de un chico de 17 años, cuya muerte violenta dejó 2 vértebras aplastadas. Esta trágica figura, una vez ofrecida para apaciguar a los dioses del inframundo, permaneció allí sin ser tocada durante más de 1100 años. Los huesos torcidos esparcidos por toda la cueva incluyen desde bebés hasta adultos y muchos muestran signos de deformación craneal, una práctica que les dio una apariencia alargada y alienígena. La mayoría fueron asesinados por un traumatismo contundente, seguramente sacrificados para buscar el favor de los dioses en tiempos de crisis. Sin embargo, algunas teorías sugieren que se creía que estas víctimas eran brujas o individuos malditos, dejados en la cueva para atrapar sus espíritus para siempre. ¿Están sus espíritus libres ahora? Aunque la cueva está llena de reliquias de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, sigue siendo inquietantemente intacta, preservada por las fuerzas de la naturaleza. Solo unos pocos guías autorizados pueden realizar recorridos por este sitio sagrado. Ofrecen a los visitantes modernos una mirada a los oscuros rituales de los mayas y su conexión con los dioses de la muerte. ¿Te atreverías a explorar este escalofriante lugar? El milagro geométrico. ¿En qué parte del mundo está enterrada Cleopatra? Los historiadores e investigadores llevan años buscando su tumba sin mucho éxito. Es uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos, pero un descubrimiento reciente podría contener todas las respuestas. La doctora Caterine Martínez lleva años buscando a Cleopatra. Bajo las antiguas ruinas de Taposiris Magna, ella y su equipo descubrieron un túnel que podría conducir a la tumba perdida de Cleopatra. Este pasaje oculto ha sido apodado el milagro geométrico por su increíble diseño. El túnel está tallado directamente en la piedra arenisca, mide más de 1300 metros de largo y está ubicado a 13 metros bajo tierra.
Esto ha dejado a los investigadores asombrados y desconcertados por su propósito. Partes de él permanecen sumergidas en el agua y su función precisa sigue siendo un misterio. La doctora Martínez ha estado trabajando en la zona desde 2004, impulsada por su creencia de que el lugar de descanso final de Cleopatra puede estar escondido en algún lugar dentro del complejo del templo. El descubrimiento de este túnel ha reavivado la esperanza de que esté cada vez más cerca de descubrir la tumba de la legendaria reina. Se dice que el diseño del túnel se parece al famoso túnel Apetleion en la isla griega de Samos, una antigua maravilla de la ingeniería del siglo VI a.C. Tal precisión y habilidad en la construcción sugieren que el túnel tuvo una gran importancia, con posibles conexiones con el lugar de entierro de Cleopatra. Taposiris Magna fue construido por Ptolomeo II, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno y padre de Cleopatra. El equipo arqueológico cree que el templo estaba dedicado al dios Osiris, así como a su hermana y esposa Isis, la diosa de la curación, la magia y la naturaleza amada por Cleopatra. Las excavaciones en el sitio han descubierto monedas con la imagen de Cleopatra y estatuas de Isis, así que si este túnel no lleva a los investigadores a la tumba de la reina, mucha gente se llevará una gran decepción. Además del túnel, los arqueólogos han descubierto tesoros como bloques de piedra caliza y fragmentos de cerámica. Estos descubrimientos indican que se esperan hallazgos aún mayores. El equipo también planea explorar el cercano mar Mediterráneo, ya que los terremotos entre el 320 y el 1303 provocaron que partes del templo se derrumbaran en el agua. La red de túneles y las secciones sumergidas podrían contener las últimas pistas sobre la esquiva tumba de Cleopatra. Si se encuentra su tumba, podría ser el mayor descubrimiento del siglo. La selva tropical de Son Doong. Imagina tropezar con un paraíso secreto en las profundidades de una cueva gigante. Estalagmitas gigantes, árboles colosales, plantas increíbles y vida salvaje. Con todo el asombro y la maravilla que todo esto ofrece, no lo creerías, pero este es un lugar muy real en Vietnam. Escondido en las profundidades del Parque Nacional Phong Nha Ke Bang de Vietnam se encuentra el pasaje de cueva más grande del mundo, la cueva Son Doong, un lugar donde la realidad parece difuminarse en el reino de la fantasía. Descubierta por pura casualidad en 1990 por un granjero local llamado Ho Kang, esta enorme maravilla subterránea permaneció oculta durante años. Kang se topó con la cueva mientras buscaba refugio de una tormenta, pero por desgracia perdió la pista de su ubicación. No fue hasta 2008, casi 2 décadas después, que la redescubrió. Fue entonces cuando el mundo finalmente se enteró de la cueva que había estado oculta a plena vista. Son Doong, excavada durante millones de años por el agua que se filtraba a través de la jungla de arriba, guarda más secretos que su asombroso tamaño. En lo profundo de la cueva, a 200 metros bajo la superficie, hay algo asombroso, una exuberante y próspera selva tropical. El techo de la cueva se había derrumbado en algunos lugares, creando enormes agujeros llamados dolinas, que permitían que la luz del sol entrara a raudales y que la vida vegetal floreciera. Esta remota jungla está llena de árboles imponentes, suelos cubiertos de musgo e incluso su propio sistema meteorológico. Es un mundo en sí mismo, tan aislado que es el hogar de especies como zorros voladores, tigres en peligro de extinción y langures raros. Pero los misterios de Son Doong no terminan ahí. La cueva cuenta con la estalagmita más grande jamás encontrada llamada la mano de perro, y el suelo de la cueva está esparcido con raras perlas de piedra caliza que se formaron a lo largo de los siglos. Una sección de la enorme cámara, donde la luz del sol se filtra a través de las dolinas, se llama Cuidado con los dinosaurios, lo que se suma al encanto sobrenatural de la cueva. Esta área parece haber aparecido en las películas de Jurassic Park. Desde 2012, solo algunos pocos han podido explorar este paraíso subterráneo. Oxalis, la única empresa autorizada a guiar a los turistas por Son Doong, ofrece una travesía exclusiva de 5 días que desafía incluso a las almas más aventureras. Con sus senderos peligrosos y su belleza surrealista, Son Doong no es solo una cueva, es un mundo misterioso e indómito escondido bajo la superficie de la tierra. Dios griego en una cloaca. Los arqueólogos descubrieron recientemente una maravilla antigua en una alcantarilla romana en el suroeste de Bulgaria. Cavaron meticulosamente entre los restos de la cloaca máxima, uno de los primeros sistemas de alcantarillado diseñado para canalizar el agua de lluvia lejos de las calles. Mientras trabajaban,
Hicieron un descubrimiento sorprendente, una estatua de mármol casi intacta de un dios griego. La estatua de unos impresionantes 2 metros de altura fue desenterrada el 3 de julio de 2024 en Heraclea Sintica, una antigua ciudad ubicada cerca de lo que ahora es el pueblo búlgaro de Rupite. Se cree que la estatua data del siglo II, pero ¿en qué dios se inspiró? Parece representar a Hermes, el veloz e inteligente mensajero de los dioses. Esta obra maestra casi completa fue tallada a partir de un solo bloque de mármol por un hábil artesano de la época. El descubrimiento de la estatua se produjo en parte por casualidad. El equipo de excavación, dirigido por Lyudmil Bagalinsky del Museo Arqueológico Nacional, vio inicialmente un pequeño trozo de mármol entre el lodo del agua alcantarillada. A medida que retiraba con cuidado la tierra circundante, los contornos de la estatua fueron apareciendo a la vista. Finalmente, la notable figura apareció tumbada de lado mirando hacia la pared de la alcantarilla. Bagalinsky cree que la estatua pudo haber sido escondida deliberadamente en la alcantarilla después de una serie de terremotos destructivos. Los habitantes de la ciudad podrían haberla colocado allí para protegerla de daños, o tal vez fue puesta en la alcantarilla para mantenerla a salvo de las tensiones religiosas entre paganos y cristianos. La capa de tierra que envolvía la estatua la conservó sorprendentemente en excelentes condiciones. Este hallazgo se describe no solo como la estatua mejor conservada descubierta en Heraclea Sintica, sino también como una de las mejores de Bulgaria. Bagalinsky y su equipo han observado que la iconografía de la estatua coincide estrechamente con otras representaciones de Hermes encontradas en la región. Heraclea Sintica fue una ciudad floreciente fundada por colonos macedonios en el siglo IV a.C. Luego fue conquistada por los romanos en el siglo II a.C. Sufrió importantes daños por terremotos en los siglos IV y V y finalmente fue abandonada en el año 500. Bagalinsky ha estado desenterrando el pasado de la ciudad desde 2007 y todavía hay mucho por descubrir. El misterio de la cueva Panxian. ¿Coexistieron los humanos con animales gigantes hace mucho tiempo? Eso es lo que sugiere la evidencia en la cueva Panxian Da Dong, una antigua caverna enclavada a más de 1524 metros sobre el nivel del mar. Escucha esto y déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Esta enorme cueva, ubicada en las profundidades de las montañas brumosas del suroeste de China, guarda secretos de un pasado lejano. La historia de Panxian Da Dong comienza hace unos 300.000 años, durante una época en la que la cueva estaba llena de vida. Entre los residentes se encontraban los primeros humanos, posiblemente contemporáneos del Homo erectus, u hombre de Pekín, que vivía cerca de Pekín. Si bien lo que realmente sorprende a los científicos es la presencia de enormes animales dentro de la cueva, criaturas como los estegodones, que eran gigantes parecidos a los elefantes, y los enormes rinocerontes de alguna manera se refugiaron en una cueva encaramada en lo alto del fondo del valle. Pero, ¿y cómo llegaron estas criaturas colosales a un lugar tan elevado? Esta es la pregunta que desconcierta a los expertos. La cueva en sí es parte de un complejo sistema de 3 cavernas interconectadas que se extienden hasta la ladera de una colina. La cueva central tiene una profundidad de 220 metros y cubre unos impresionantes 8.000 metros cuadrados. A pesar de su grandeza, la gran elevación de la cueva presenta un enigma. ¿Cómo pudieron animales tan grandes llegar hasta allí? Quiero decir, no es como si hubiera un camino despejado que condujera a la cueva, al menos no que los investigadores sepan. Las excavaciones de Panxian Da Dong ha desenterrado un tesoro de fósiles y artefactos, incluidas más de 40 especies de mamíferos, herramientas de piedra y dientes tanto de humano como de animales. Cabe destacar que se encuentran restos de estegodones y rinocerontes gigantes en gran número, lo que significa que estos animales posiblemente eran residentes bien establecidos de la cueva. Los depósitos de la cueva, algunos de los cuales tienen más de 19 metros de profundidad, brindan pistas sobre sus antiguos habitantes. La datación por radiocarbono revela que estas capas datan de al menos 300.000 años atrás, y algunas evidencias apuntan a una cronología que se extiende hasta 700.000 años. Esto significa que Panxian Da Dong fue un próspero centro de actividad mucho antes del surgimiento de las civilizaciones modernas.
En una región cercana a la provincia de Guangxi se han desvelado misterios similares. Se han descubierto fósiles de un simio gigante conocido como Gigantopithecus baki, que medía unos 3 metros de alto y pesaba más de 544 kilogramos en las cuevas locales. Estos huesos dan una pista de que este enorme primate coexistió con los primeros humanos de Asia. Este enorme simio vagó por la zona hasta que desapareció hace unos 100.000 años durante el período Pleistoceno. Aislamiento de otro mundo. ¿Crees que podrías sobrevivir viviendo en total oscuridad durante una semana? ¿Qué tal un mes? ¿O incluso más? ¿Te parece impresionante? Esto es un juego de niños. Los habitantes de la cueva de Mobile llevan más de 5 millones de años sobreviviendo sin luz solar o sin luz alguna. No son humanos. En las profundidades de Rumanía, a tan solo unos kilómetros del Mar Negro, se encuentra la misteriosa cueva de Mobile, un mundo oculto que ha estado aislado durante la asombrosa cantidad de 5.5 millones de años. Esta caverna fue desenterrada la primera vez, por casualidad, en 1986, por trabajadores de la construcción que estaban explorando los sitios para una planta de energía nuclear. Hoy en día, la cueva sigue estando en gran parte fuera de los límites. El acceso solo se conoce mediante permisos especiales y su santuario interior está protegido por traicioneros pozos verticales y estrechos túneles de piedra caliza. Aventurarse en la cueva de Mobile es como entrar en otro planeta. El aire aquí es todo menos acogedor. Es denso en dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, con solo la mitad del oxígeno que se encuentra en la superficie. La luz solar nunca ha entrado a las profundidades, lo que deja la cueva en una oscuridad eterna. A pesar de estas duras condiciones, la cueva de Mobile está repleta de vida que desafía las expectativas. Los biólogos han descubierto 48 especies que prosperan en este entorno alienígena, entre ellas una variedad de arañas, escorpiones de agua, pseudoescorpiones, ciempiés, sanguijuelas e isópodos y ¿adivina qué? 33 de estas especies no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Adaptadas a la penumbra perpetua de la cueva, la mayoría de estas criaturas son ciegas y carecen de pigmento. Sus extremidades alargadas y sus antenas son cruciales para navegar por los pasajes oscuros y les sirven de guía en este laberinto subterráneo. Otro factor que aumenta el encanto sobrenatural de la cueva es su dependencia de la quimiosíntesis. Quizás te preguntes, ¿qué diablos es eso? Bueno, permíteme explicarte. A diferencia de la mayoría de los ecosistemas que dependen de la fotosíntesis para convertir la luz solar en energía, las formas de vida de la cueva de Mobile dependen de bacterias quimiosintéticas. Estas bacterias que prosperan en ausencia de luz obtienen su energía de relaciones químicas, en concreto de la oxidación de sulfuros y amonio. Esta fuente de energía única la convierte en el hogar perfecto para sus extrañas criaturas, lo que demuestra lo adaptable que puede ser la naturaleza. También podría proporcionar algunas pistas sobre cómo podría ser la vida en otros planetas. Estas condiciones aisladas son una gran oportunidad para el estudio. Por el momento, los orígenes de la cueva siguen envueltos en misterio. Se cree que las bacterias podrían haber estado en la cueva durante incluso más tiempo que los 5 millones de años desde que la piedra caliza cayó y la selló, pero los insectos y otros animales seguramente quedaron atrapados. El microbiólogo J. Colin Murrell de la Universidad de East Anglia cree que estas criaturas podrían haber caído en la cueva cuando estaba siendo sellada por la piedra caliza. Según él, este fue el evento que los aisló del mundo exterior. Bajo el templo de la serpiente emplumada. ¿Qué hacía un par de orbes dorados debajo del templo de la serpiente emplumada? Esa es exactamente la pregunta que se hacían los investigadores cuando exploraron un túnel recién descubierto debajo de la pirámide maya en Teotihuacán, México, a finales de 2023. En las profundidades del túnel se toparon con 2 misteriosos orbes dorados, cada uno envuelto en una película de oro brillante. El viaje hacia estos orbes comenzó con un esfuerzo de exploración innovador. Armados con una sonda robótica equipada con tecnología infrarroja, el equipo se aventuró en un laberinto de cavernas que habían permanecido ocultas durante siglos. Mientras la sonda viajaba a unos 76 metros hacia los oscuros recovecos del túnel, detectó un pasaje lateral inesperado. Fue dentro de ese pasaje que se descubrieron los orbes metálicos amarillentos. Entonces, ¿qué eran?
Al observarlos más de cerca se descubrió que estos orbes estaban hechos de arcilla, pero estaban cubiertos con una capa similar al oro, lo que les daba una apariencia casi celestial. Edwin Barnhart, director del Centro de Exploración Maya, se dio cuenta de su naturaleza inusual. Según él, nunca antes se había encontrado orbes de este tipo en ningún otro contexto arqueológico. El brillo dorado de los orbes se complementaba con las paredes circundantes, que también estaban cubiertas con una sustancia dorada. Este descubrimiento despertó el interés de muchos académicos, pero nadie puede decir con certeza cuál era el propósito de los orbes, ni explicar la extraña caverna en la que se encontraron. Las paredes circundantes que brillaban con motas doradas cuando se iluminaban implicaban un posible uso sagrado o ritualista. No obstante, una explicación más divertida es que la caverna podría haber sido diseñada para replicar el cosmos, proporcionando a los mayas un espacio para estudiar los fenómenos celestiales. David Wilcock, autor de The Synchronicity Key, propuso que los orbes podrían simbolizar planetas, dado el sofisticado conocimiento astronómico de los mayas. Señaló que el calendario maya estaba intrincadamente alineado con los patrones orbitales de los planetas, particularmente Marte. El Códice de Dresde, un antiguo manuscrito maya, revela su meticuloso seguimiento de Marte y otros cuerpos celestiales. Este códice sirve como un almanaque astronómico, detallando la órbita de Marte y su importancia en la astronomía maya. Figurilla de arcilla de 7000 años de antigüedad. ¿Podría una muñeca antigua ser la clave para comprender los rituales agrícolas o de fertilidad de los agricultores neolíticos? Un descubrimiento extraordinario ha despertado entusiasmo entre los arqueólogos dentro de la fascinante cueva de Battifratta, en Italia. Mientras el equipo del Departamento de Ciencias Antiguas de Sapienza se aventuraba a través de los túneles de la cueva, desenterraron un hallazgo notable. Una figura de arcilla de una mujer que data de hace unos asombrosos 7000 años. La cueva de Battifratta es una maravilla geológica, con una variedad de estalactitas y estalagmitas que crean un espectacular paisaje subterráneo. Pero la reciente excavación reveló más que solo la belleza natural de la cueva. En sus profundidades, los investigadores tropezaron con una muñeca de arcilla desgastada por el tiempo que no se parecía a ninguna otra encontrada en la región. Puede que no parezca gran cosa, pero esta figura ha aumentado nuestra comprensión de los rituales antiguos y la vida cotidiana. La entrada de la cueva, que alberga un manantial estacional, probablemente era un lugar sagrado para las comunidades primitivas. Este manantial, junto con la muñeca de arcilla, apunta a la posibilidad de que la cueva se usara para prácticas rituales. Según un comunicado de prensa de la Universidad de La Sapienza, este tipo de figuras de arcilla son extremadamente raras en Italia y aún más en la región donde se encuentra la cueva. Fabricada durante el período neolítico, cuando las primeras comunidades agrícolas comenzaron a dar forma al paisaje, se cree que la muñeca jugó un papel en los rituales agrícolas o de fertilidad. La figura tiene un rostro sencillo, pero el artista dedicó mucho tiempo a añadir detalles intrincados a las decoraciones del cabello y el cuerpo de la muñeca. Esto significa que debe haber sido importante de una forma u otra. La doctora Cecilia Coronati cree que el descubrimiento de la figura, junto con restos de animales y plantas y un esqueleto humano, sugieren que la cueva se usaba tanto para la vida cotidiana como para rituales. Hallazgos similares en el norte de Italia, como arte rupestre y entierros elaborados, muestran que los rituales y ceremonias eran comunes alrededor del año 7000 a.C. La gente estaba tan ocupada en ese entonces como lo está ahora. Arte rupestre en un tubo de lava. ¿Quién hubiera pensado que las cabras y las ovejas podrían tener tanta importancia histórica? Un nuevo hallazgo en Arabia Saudita arroja luz sobre los talentos artísticos y las prioridades de los antiguos pastores. En los remotos desiertos de Arabia Saudita, los arqueólogos se toparon con un tesoro escondido dentro de un tubo de lava. Una antigua cueva formada por lava fluyente. Situado en el campo volcánico Herret Keibar, este hallazgo es realmente notable. El descubrimiento se realizó cerca de Jirsan, otro tubo de lava que ya había revelado signos de actividad humana que se remontan a 7000 años. Matthew Stewart, de la Universidad Griffith, quien dirigió la investigación, compartió que este descubrimiento es la primera evidencia de personas viviendo en estos tubos de lava. El equipo encontró varias herramientas hechas de obsidiana, basalto y pedernal, junto con estructuras de piedra y arte rupestre.
Los materiales orgánicos como los huesos rara vez se conservan en el duro clima del desierto, por lo que estas cuevas subterráneas se convirtieron en un foco crucial para los investigadores. La exploración de Girsan, el tubo de lava más largo de Arabia, desenterró los restos de ovejas y cabras domesticadas. Esto indica que la cueva fue utilizada por personas al menos desde el Neolítico en adelante. Pero la verdadera emoción llegó cuando el equipo examinó una entrada derrumbada a otro tubo de lava. Allí descubrieron 16 paneles de arte rupestre antiguo que datan de hace 5.000 a 7.000 años. Estos paneles, el único arte rupestre conocido en el área, representan escenas de ovejas, cabras, ganado de cuernos largos y figuras humanas con palitos sosteniendo herramientas. Algunos paneles incluso muestran escenas de pastoreo, incluidos perros pastoreando cabras y ovejas. Esta es una vista rara en el arte rupestre del norte de Arabia. Las figuras superpuestas sugieren que el arte se agregó con el tiempo. Según Stewart, la representación de ganado, especialmente ovejas, es poco común en el arte rupestre cercano. Por lo tanto, es probable que los animales fueran importantes para las personas que vivían allí. Las escenas de pastoreo indican que los pastores podrían haber usado la cueva como un lugar de descanso mientras viajaban con sus animales. También es posible que cazaran gacelas e íbices y usaran el depósito de agua natural de la cueva. Número 10. Derinkuyu. Era 1969 cuando uno de los lugares subterráneos más increíbles del mundo fue descubierto por accidente. Un hombre en Turquía estaba remodelando su casa cuando tropezó con la entrada de una ciudad subterránea oculta a la que no se había entrado en al menos 1000 años. El túnel conducía desde una cámara secreta debajo de su casa hasta lo que ahora conocemos como la ciudad subterránea de Derinkuyu, construida alrededor del siglo XV a.C. Los habitantes de las montañas de la región la tallaron en la roca volcánica blanda para poder vivir bajo tierra, al estar a salvo de los invasores y mantenerse frescos en los veranos brutalmente calurosos. ¿Cómo nadie había descubierto este lugar antes? Es porque solo hay un puñado de entradas a la ciudad subterránea y la mayoría de ellas están enterradas bajo estructuras modernas. Los arqueólogos creen que probablemente fueron hititas quienes construyeron la metrópolis subterránea, seguramente para esconderse de su archienemigo, el Imperio Frigio. Los hititas eran una potencia importante en la región superior de Mesopotamia, pero su imperio se derrumbó antes de que llegaran los romanos. En cuanto al tamaño de la ciudad, se extiende 85 metros hacia abajo y consta de 18 niveles diferentes. Cientos de personas vivían aquí abajo navegando a través de sistemas de túneles y pasillos estrechos. Tenían escuelas subterráneas, casas, talleres y todo lo que pudieras imaginar. Incluso había un río subterráneo que le daba acceso a Derinkuyu a agua dulce constante. ¿Podrías vivir bajo tierra como esta civilización? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Antigua cueva inglesa. Un grupo de trabajadores ferroviarios estaba haciendo algunas reparaciones cerca de un pequeño pueblo inglés cuando se encontraron con una misteriosa cueva del siglo XIV. La cueva de Arenisca se encuentra en las afueras de Guildford y no es muy grande. La cueva es tan poco profunda que si estuvieras caminando por ella probablemente no lo pensarías dos veces, pero los investigadores creen que alguna vez pudo haber sido mucho más profunda. Los investigadores que se presentaron en la escena para investigar creen que la cueva probablemente se usó como un santuario medieval e incluso puede haber estado asociada con una capilla cercana. La capilla de Santa Catalina se encuentra actualmente en ruinas, en la cima de una colina cercana, pero su historia es francamente asombrosa. Un portavoz de Archaeologists South East dijo que la colina sobre la que se asienta la capilla se conocía como Drake Hole hace más de 600 años, traducido al inglés moderno como la colina del dragón. El portavoz también dijo que según las marcas talladas dentro de la cueva y la evidencia de un santuario, toda el área pudo haber estado llena de actividad de culto. El gran misterio ahora es tratar de averiguar qué tipo de actividad de culto estaba ocurriendo aquí exactamente. No sabemos qué tipo de extraños dioses paganos pudieron haber sido adorados en esta misteriosa cueva o qué tipo de espeluznantes sacrificios y ceremonias pudieron haber ocurrido en su sombra oscura. Actualmente los científicos están analizando el hollín que se encuentra en el suelo de la cueva debido a incendios antiguos para ver si pueden aprender más al respecto. Número 8. Las catacumbas de Neumo. Las catacumbas de Neumo en la República Checa es un sistema de catacumbas defensivas construidas hace siglos para ayudar a proteger a la gente del pueblo de los malvados invasores. Lo que es realmente increíble es que el sistema clandestino usó estrategias que casi parecen sacadas de una caricatura. Aquí está la historia. En primer lugar, aunque se llama catacumba, no hay cuerpos enterrados aquí. En cambio, es una serie sinuosa de túneles creados alrededor del siglo XIV. Los túneles conectan sótanos debajo de varios
varias casas para crear una enorme madriguera. Se construyeron pozos para sistemas de agua, alcantarillado y drenaje y ventilación para el aire. Todo fue diseñado para que la gente viviera dentro de ellas por periodos cortos de tiempo. También se agregaron túneles más adelante que conducían directamente afuera de la ciudad, en caso de que todos necesitaran escapar. El objetivo era esconderse de los invasores. Sin embargo, si los invasores lograban entrar en la ciudad, se encontraban con trampas aterradoras. Las pendientes resbaladizas enviaban a los enemigos deslizándose hacia las cavernas de la muerte. Había trampillas que se abrían a lechos de púas y había cuellos de botella estrechos donde los aldeanos podían luchar fácilmente contra invasores uno por uno. Eran algo como Indiana Jones con las trampas más básicas y funcionales imaginables. Lamentablemente la mayoría de los túneles están inundados en estos días. Las pocas áreas subterráneas que aún están abiertas son espeluznantes y algunas dicen que se rumorea que son hogares de duendes y demonios. ¿Te atreverías a entrar a un lugar así sabiendo que tiene una trampa explosiva? Dime lo valiente que eres en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El misterioso metro británico. Durante mucho tiempo ha circulado rumores en Londres sobre una misteriosa red subterránea de túneles ocultos a la vista del público. Curiosamente, estos rumores son quizás más ciertos de lo que la mayoría de la gente piensa. Según nuevos datos publicados en 2017 por el Registro de la Propiedad, hay aproximadamente 4 millones de kilómetros de líneas y redes debajo de la ciudad. La mayoría de ellas fueron construidas en secreto por British Telecom, la Oficina de Correos y el Ministerio de Defensa. Muchos de los túneles se remontan a la era de la Guerra Fría, desarrollados completamente en secreto en caso de que las cosas se salieran de control con la Unión Soviética. Incluso hay un túnel secreto debajo del corazón de los edificios gubernamentales en 57 Whitehall para proteger las piezas de maquinaria más sensibles en caso de una bomba atómica. En 2014, la cadena de hoteles Raffles compró una pequeña parte de estos misteriosos túneles por una enorme cantidad de dinero. Raffles espera abrirlos como hoteles de lujo en 2022, pero esto es solo rascar la superficie. La verdad es que no hay acceso público a ninguno de los túneles subterráneos debajo de Londres, ni las estaciones de metro abandonadas, ni los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, ni nada. Y aunque el gobierno ha admitido hasta cierto punto que hay todo un mundo subterráneo bajo las calles de Londres, es probable que todavía haya algunos secretos inquietantes que nos ocultan. Número 6. Las Galápagos subterráneas. En las profundidades ocultas y lúgubres de las minas Kidd de Canadá se han encontrado algo extraño. La mina está ubicada a 563 kilómetros al norte de Toronto y es el lugar más profundo que jamás se haya explorado en la Tierra. También resulta ser un depósito que contiene agua más antigua conocida por los científicos. La mina Kidd es un lugar increíble, utilizado en estos días para estudios científicos y la extracción de zinc y cobre. Recientemente los científicos observaron 2.400 metros debajo de la superficie a un lugar de oscuridad y agua que ha permanecido imperturbable y despreocupado del mundo de la superficie durante 2.000 millones de años. La mayor sorpresa que vino de esta región subterránea es que está repleta de formas de vida. Hay tanta vida única aquí que los científicos lo han llamado las Galápagos subterráneas en honor a las famosas Islas Galápagos de Ecuador. Por supuesto, la vida aquí abajo no es muy grande. Los científicos han identificado organismos unicelulares que viven sin oxígeno y sobreviven únicamente respirando compuestos de azufre, y en lugar de usar luz del sol para vivir, dependen de químicos producidos por las rocas circundantes. En particular, la pirita es muy importante para estos organismos subterráneos. Comen oro para sobrevivir, algo que nadie podría haber previsto hace unas décadas. Es realmente sorprendente porque incluso sin luz ni aire y sin conexión con la superficie, hay un reino sombrío bajo tierra donde prospera vida extraterrestre. Significa que hay organismos que comen pirita y respiran azufre aquí en nuestro planeta. Casi definitivamente hay criaturas alienígenas en otros planetas que encuentran formas aún más extrañas para sobrevivir. Número 5. Los túneles Inca. La ciudad moderna de Cusco fue construida sobre los huesos de la antigua ciudad inca de Cusco en Perú. Hoy, la ciudad se encuentra a una altitud de más de 2.700 metros a lo alto de los Andes peruanos. Hay grandes sitios arqueológicos para explorar en toda la región. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar los poderosos muros del templo de Sacsayhuamán, tan increíbles e imponentes que parecen hechos por gigantes. Pero un misterio aún mayor se esconde debajo de Cusco. Se dice que hay kilómetros de túneles
túneles subterráneos que la gente moderna nunca ha visto, y quien intenta explorarlos termina muriendo de una terrible agonía. Estos túneles se llaman chincanas, y sinceramente es difícil decir si existen o no. Se dice que los túneles conectan Cusco con el templo de Coricancha. El templo fue el más grandioso de todos en el siglo XV, supuestamente decorado en cada pared interna con oro, pero cuando llegaron los españoles destruyeron la ciudad en el 1533 y fue saqueada e incendiada. Construyeron una iglesia sobre sus cimientos y de hecho construyeron sus estructuras sobre toda la ciudad antigua. Ahora nadie puede excavar debajo de la iglesia de Santo Domingo para buscar el pasaje subterráneo porque es un edificio histórico, pero es casi seguro que la verdadera historia está debajo, escondida bajo capas de tiempo. Número 4. Anillos neandertales subterráneos. Dentro de una cueva francesa, muy por debajo de la superficie donde no puede penetrar ni un solo rayo de luz, los arqueólogos encontraron algo impactante a principios de la década de 1990. Encontraron anillos de estalagmitas desprendidos del suelo de la cueva y dispuestos para formar lo que solo puede describirse como una pequeña valla de piedra. Cuando se descubrió hace más de 30 años, los científicos no tenían idea de qué hacer con las formaciones. Se dieron cuenta de que el suelo de la cueva estaba quemado por el fuego y era obvio para ellos que los neandertales tenían algo que ver con eso. Después de mucho tiempo y paciencia, los investigadores creen que finalmente han armado el rompecabezas. Creen que los neandertales vivían en este lugar abandonado hace unos 175.000 años y lo que estaban haciendo era construir anillos con estalagmitas, amontonando las piedras en un par de círculos gigantes. Este muy bien podría haber sido el primer intento de construir una casa. Estos tampoco son anillos pequeños. El más grande mide alrededor de 5.5 metros de ancho y está formado por más de 400 estalagmitas, con un peso de 2 toneladas. Todas las piezas se rompieron para tener aproximadamente la misma longitud, lo que demuestra que los neandertales habían hecho algún tipo de plan. Es realmente sorprendente porque significa que antes de que existieran los humanos, un grupo de neandertales que vivía en Europa trató de aprender técnicas de construcción. Tenían suficiente cerebro como para trazar una estructura de antemano y hacer que cada pieza encajara con la siguiente, pero aún así no sabemos cuál se suponía que era la estructura. Puede haber sido una casa primitiva, tal vez solo una pared construida por un neandertal aburrido. Realmente podría haber sido utilizada para cualquier cosa. Es difícil mirar hacia atrás casi 200.000 años y recrear lo que sucedió dentro de la cueva. ¿Para qué crees que se usó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. Bajo la Asamblea Provincial. Debajo de los terrenos de la legislatura de Nueva Escocia en Canadá, se descubrió una misteriosa bóveda subterránea. La cámara de piedra tiene aproximadamente el tamaño de una sala de estar y se encontró durante un proyecto para demoler los jardines de la Casa Provincial de Halifax. Pero debido a su precaria posición debajo de la estructura real, los expertos no pudieron ingresar a la misteriosa bóveda. En cambio, tuvieron que usar cámaras remotas para mirar adentro. Lo que descubrieron no es demasiado innovador. Encontraron piezas rotas de artículos de cerámica y una botella de grés, pero las cosas parecen viejas. A partir de ahora los expertos no saben con certeza para qué se podía haber utilizado la habitación misteriosa, pero teniendo en cuenta que la casa provincial fue construida en 1811, tiene más de 200 años, los expertos dicen que podría haber sido parte de un polvorín del siglo XVIII, parte de una gran estructura militar construida por los colonos británicos para defenderse de los ataques. El ejército británico construyó muchas estructuras como esta cerca de finales de 1700, como Fort Anne, que sigue en pie hasta el día de hoy. Número 2. La gruta subterránea. La gruta de Magret Shell en Inglaterra es uno de los tesoros culturales más extraños del país. La gruta en sí es un pasadizo subterráneo decorado con aproximadamente 4.6 millones de conchas marinas. Estas conchas revisten las paredes más fascinantes en mosaicos que casi te dejarán sin aliento, incluso mirando más allá del fantástico arte y la artesanía que se necesitaron para crear tales exhibiciones. Imagínate cuánto tiempo se tardó en colocar 4.6 millones de conchas en las paredes. Habría sido una empresa monumental y para hacerlo aún más sorprendente, nadie tiene idea de quién lo hizo ni por qué. La gruta subterránea de conchas fue descubierta totalmente por accidente en el siglo XIX. Según los relatos históricos, fue un granjero llamado James Newt Love quien la encontró en 1835 mientras cavaba un estanque de patos. James atravesó el suelo y entró en la caverna subterránea, solo para descubrir un milagro subterráneo de obras de arte en forma de ostras, mejillones y otras conchas de moluscos, todo pegado en las paredes. La gruta en sí tiene más de 186 metros cuadrados, tiene un diseño intrincado
decorado y es extremadamente colorido. Algunas de las obras de arte son abstractas, mientras que otras representan claramente animales, en su mayoría aves y reptiles. Esto la hace aún más misteriosa considerando que en realidad no hay tantos reptiles en Inglaterra. Los constructores deben haberse inspirado en algún otro lugar. Hasta el día de hoy, la gruta sigue siendo un misterio. No es solo una caverna o unos pocos túneles toscamente tallados. Honestamente parece un santuario de un templo subterráneo y nadie sabe cuántos años tiene y no hay registros ni historias de él en ninguna parte. Número 1. La tumba de los profetas. La tumba de los profetas es un lugar de entierro muy antiguo cerca de Jerusalén, en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Lo que hace que la tumba sea tan misteriosa es que se cree que es el lugar de enterramiento de los últimos 3 profetas de la Biblia hebrea, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se cree que estos profetas vivieron entre los siglos 6 y 5 a.C. El problema es que los arqueólogos han fechado las cámaras funerarias dentro de la tumba como no más antiguas que el siglo I a.C. Como puedes ver, la ciencia contradice el mito. Por supuesto, no tenían procesos de datación científica en la Edad Media. Por esa razón, la tumba de los profetas ha sido considerada un lugar sagrado durante siglos. Alguien simplemente decidió que aquí estaban enterrados los profetas y eso fue lo suficientemente bueno para todos. Pero incluso con la ciencia que desmiente claramente el significado religioso de la tumba, el pueblo judío sigue bajando a la oscuridad subterránea para adorarlos. Rostros en el desierto. Se acaba de descubrir algo nuevo. Justo a principios de este año, que es 2022, en caso de que estés en el futuro, se descubrió un complejo neolítico que data de hace 9000 años en el desierto de Jordania, el mismo país que la antigua ciudad de Petra. El hallazgo fue registrado por un equipo de arqueólogos franceses y jordanos, que consiste en extrañas tallas de piedra. Lo que pasa con el complejo es que parece que pudo haber sido utilizado como una especie de instalación ritual. Esta no es una ciudad antigua o incluso un asentamiento, sino un complejo completo dedicado a un ritual del que los arqueólogos no saben nada. El complejo en sí está en ruinas. No queda mucho excepto algunos muros de piedra y montones de extrañas estatuas talladas con rostros inusuales, casi extraterrestres. Cerca de aquí los arqueólogos encontraron enormes trampas de piedra llamadas cometas del desierto, inventos de los antiguos cazadores para atrapar animales como las gacelas. Construyeron muros de piedra para canalizar animales hacia trampas, matando tantos de ellos a la vez como fuera posible. Además, los investigadores encontraron un puñado de campamentos en el área donde los cazadores habían vivido en chozas semisubterráneas. Todo es un poco confuso, pero los arqueólogos han podido juntar la mayoría de las piezas. Los campamentos se utilizaron como áreas de vivienda para los cazadores mientras acorralaban tantos animales como pudieran usando sus trampas. Luego se reunían en el complejo ritual para realizar algún tipo de ceremonia, pero los detalles de esta ceremonia son esquivos. Si no está claramente dibujado en una tableta que se encuentra allí mismo explicándolo todo, es difícil decirlo con certeza, pero casi definitivamente tuvo algo que ver con la caza y captura de animales, pero no sabemos si hubo sacrificio involucrado o si los antiguos cazadores realizaban actos de adoración. Tampoco sabemos por qué tallaron decenas de estatuas con rostros aparentemente inhumanos. Número 9. Runas antiguas. Excavaciones recientes realizadas por investigadores del Instituto Noruego para la Investigación de Patrimonio Cultural descubrieron un objeto de gran misterio. El equipo estaba investigando un sitio arqueológico cerca de Oslo, que es un parque medieval que no ha sido habitado desde el siglo XIII. Sacaron de la tierra un objeto de madera de menos de 30 centímetros de largo. En cambio, el pequeño objeto parece ser de gran importancia y está tallado con extrañas runas. La profesora de runología, Kristel Silmer, decodificó las runas y descubrió que se traducen directamente al nombre de una persona. Quien hizo la inscripción se llamaba Asbjörn, un nombre bastante común para los hombres de la época de los nórdicos medievales. ¿Qué es el objeto o para qué se usó? Ha sido un poco más difícil de entender. No parece haber sido usado para ningún propósito obvio, no era una herramienta y no tenía valor religioso. Lo mejor que los arqueólogos han podido encontrar es que se usó como una etiqueta. Es posible que haya adjuntado algo para indicar que el objeto era propiedad de él. En otras palabras, era una etiqueta de madera que se habría adherido a un artículo específico para que todos supieran que pertenecía a Asbjörn. Es como una de esas etiquetas que colocas en tu equipaje en el aeropuerto con tu nombre y número de teléfono, excepto que fue hace más de 700 años en una antigua ciudad noruega. Descubrimientos como este muestran que, aunque la sociedad ha evolucionado y cambiado con el tiempo, hay algunos comportamientos humanos simples que se han mantenido igual. Por ejemplo, etiquetar tus cosas.
Número 8. Túnel subterráneo misterioso. Cuando un equipo de trabajadores de la construcción estaba ocupado cavando un hoyo para una tubería de acantilados cerca de Kolkata en la India, descubrieron la entrada a un viejo y misterioso túnel subterráneo. El túnel también está cerca de un antiguo fuerte, así como dentro de la capital de la dinastía Ganges del Este. La ciudad se llama Cuttack y tiene más de 1000 años. Cuttack es rica en historia, por lo que no sorprende que haya estructuras ocultas debajo de las calles de la ciudad moderna. No está claro para qué se usó este túnel, pero en el interior, los investigadores encontraron construcciones de ladrillo y un arco. Podría haber sido la estructura de vivienda antigua enterrada a lo largo de los siglos o algún tipo de pasaje de escape secreto. Está totalmente en el aire en este momento, ya que la estructura se encuentra a 3.6 metros debajo de la calle y no es exactamente fácil de investigar. Además, la construcción tuvo que avanzar y gran parte de lo que los arqueólogos pudieron haber encontrado se cubrió rápidamente. Pero, ¿quién fue la dinastía Ganga? La dinastía Ganga apareció alrededor del siglo XI y gobernó sobre el estado moderno de Odisha hasta Bengala Occidental. Construyeron un gran templo del sol de Konark dedicado al dios del sol Surya. También es el lugar más antiguo de toda la India donde la gente se reunió por primera vez para literalmente adorar al sol. No fue hace tanto tiempo, hace solo 700 años. La dinastía terminó cuando el rey Vanudeva IV fue asesinado en 1437. Número 7. Cápsula del tiempo egipcia. Los arqueólogos en Egipto descubrieron algo casi increíble. Descubrieron más de 18.000 tabletas que brindan una visión sin igual de la vida de los ciudadanos comunes que vivían en la antigua civilización. Básicamente, los arqueólogos encontraron instantáneas de sus vidas conservadas en piedra, lo que podría pensarse como historia de Instagram en el antiguo Egipto. Cada tableta es mundana por sí misma, pero cuando se juntan ofrecen una vista al pasado. El hallazgo se realizó en la localidad de Adribis y consiste en miles de piezas de cerámica llamadas ostraca. Estas piezas habrían sido utilizadas por los antiguos egipcios como blocs de notas. Imagínate personas rompiendo ollas y usando los fragmentos para escribir en ellas cosas como listas de compras, pequeñas historias e incluso cartas privadas. Las piezas de cerámica se podían inscribir con tinta y una caña, o simplemente con tinta cruda y un palo hueco. Era primitivo, pero funcionaba y superó la prueba del tiempo, a juzgar por el hecho de que el 80% de los fragmentos están inscritos en un tipo de escritura denominada demótica. Los arqueólogos saben que proceden de los períodos tolemaico y romano posteriores al 600 a.C. Lo que es realmente sorprendente es que podemos ver cuán similares eran los antiguos egipcios a la gente de hoy. Los arqueólogos han identificado listas de compras de varios alimentos y artículos que la gente tenía que comprar para su uso diario. Hicieron calendarios, marcaron fechas importantes, incluso usaron algunos de los recortes para ejercicios de gramática, lo que sugiere que los niños estaban haciendo tarea. Inclusive hace más de 2000 años en Egipto, las personas seguían siendo solo personas. Fueron de compras, tuvieron celebraciones familiares y obligaron a sus hijos a sentarse en la mesa y practicar el alfabeto. Número 6. Antigua ciudad subterránea. En el centro de Turquía, los pastores locales descubrieron una misteriosa ciudad subterránea por accidente. Los pastores encontraron la entrada al mundo subterráneo, informaron a las autoridades locales y ahora todo el lugar se está preparando para abrirse a turistas. Se llama la ciudad perdida de Bengasi y fue excavada a mano en la ladera de la montaña. Es la primera ciudad de este tipo que se encuentra en el área, que tiene más de 50 habitaciones individuales en su interior. El investigador Osman Ossoy dice que cree que comenzó como un pequeño asentamiento de personas que vivían en las cavernas subterráneas, pero creció gradualmente a medida que aumentaba la población. Se esculpieron más cámaras, más personas comenzaron a refugiarse en la ciudad y tomó vida propia. Esta región de Turquía alberga muchos lugares subterráneos. Los antiguos residentes solían cavar escondites en las laderas de las montañas en caso de invasión, por lo que tenían un lugar donde esperar que pasara la violencia. Pero esta ciudad es diferente de las demás en un aspecto principal. Mientras que la mayoría de los asentamientos subterráneos se construyeron verticalmente, Bengasi se construyó horizontalmente. Quienes la crearon la tallaron directamente en la montaña en lugar de descender por una serie compleja de túneles. Los investigadores no están seguros de por qué hicieron esto o realmente quién vivió aquí. Ni siquiera sabemos exactamente cuándo se talló la ciudad por primera vez y cuándo todos los residentes finalmente huyeron y abandonaron el lugar. Y ahora el número 5. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por vernos y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 5. Destruida por un cometa. Cuando los arqueólogos comenzaron a analizar muestras de roca de varios sitios arqueológicos en el valle del río Ohio, hicieron un descubrimiento extraño. Tiene que ver con la cultura de los nativos americanos Hopewell, un pueblo que disfrutó de siglos de estabilidad antes de un declive agudo e irreversible hace 1500 años. Durante años, los arqueólogos han estado tratando de averiguar qué pasó con la cultura Hopewell. Con estas nuevas muestras de roca finalmente pueden dar la respuesta. Investigadores de la Universidad de Cincinnati creen que la explosión de un cometa puede haber sido el último clavo en el ataúd de la gente de Hopewell. Las muestras de roca que analizaron provenían de 11 sitios diferentes y todas contenían fragmentos desintegrados de un objeto espacial, todos conocidos como micrometeoritos. Teniendo en cuenta la distancia entre los diferentes sitios, tiene sentido que algún tipo de explosión en el aire haya causado que los escombros se distribuyeran por kilómetros en todas direcciones. Este habría sido un gran evento cósmico a la par de una erupción volcánica. Durante la datación por radiocarbono de los fragmentos, los investigadores pudieron determinar que el evento catastrófico ocurrió en algún momento entre el 252 y el 383 después de Cristo. Esto coincide perfectamente con la caída de la cultura Hopewell. No está claro qué sucedió exactamente, pero es casi seguro de que el cometa tuvo la culpa. La explosión podría haber causado futuros incendios forestales, la destrucción de tierras agrícolas, confusión social masiva y mucho más. Todo resultó en la desaparición de una poderosa civilización casi de la noche a la mañana. Número 4. Antiguos sacrificios. Los arqueólogos descubrieron recientemente fardos funerarios llenos de restos de niños y adultos a la entrada de una cueva en Perú. El macabro descubrimiento se realizó en el complejo arquitectónico de Cajamarquilla, una ciudad antigua que alguna vez fue un gran centro comercial que conectaba con las comunidades costeras de la costa del Pacífico, con las que vivían en lo alto de las montañas de los Andes. La ciudad era extremadamente sofisticada, rica en comercio y fue abandonada abruptamente debido al cambio climático y los desastres naturales. Dentro de la ciudad hay una gran tumba y en la entrada de esa tumba es donde se encontraron estos cuerpos más recientes. La tumba fue diseñada para un solo entierro, para alguien que los arqueólogos aún no han podido identificar. Los cuerpos de la entrada probablemente eran miembros de su familia, incluida su esposa y quizás sus hijos, junto con sus sirvientes más cercanos. Los arqueólogos creen que todos fueron sacrificados alrededor del año 800 para mantener al hombre momificado dentro de la compañía de la tumba mientras viajaba al más allá. Número 3. Una máscara antigua. Los arqueólogos hicieron otro descubrimiento fascinante recientemente en América del Sur. Esta vez encontraron una máscara rectangular de cobre en Argentina, en lo alto de las montañas. La máscara es antigua, tiene al menos 3000 años. También parece ser objeto de metal hecho por el hombre más antiguo jamás encontrado en el continente. Esto es extraordinario por una razón principal. Hasta ahora se suponía que la metalurgia se originaba en Perú. Sin embargo, la máscara de cobre más antigua se encontró a cientos de kilómetros de distancia en Argentina. La máscara fue descubierta en un antiguo lugar de enterramiento que data del año 1000 a.C., pero no sabemos realmente para qué se utilizó. Los investigadores encontraron marcas de orificios, lo que sugiere que pudo haber sido adherida a la cara de una persona, pero no hay forma de saberlo realmente. Aún más interesante es que el mineral de cobre utilizado para fabricar la máscara provino de un radio de 72.4 metros. El mineral se obtuvo y se elaboró localmente, y eso convierte a la sociedad preincaica que vive en las montañas de Argentina en la metalúrgica más antigua de América del Sur. Al menos así es como se ven las cosas en este momento. Es cierto que en Perú se han encontrado objetos de oro de más de 4000 años, pero nada tan anticuado de cobre. Podría ser una civilización desconocida y muy misteriosa en Argentina que dominara el trabajo del metal y luego comerciara con otras civilizaciones preincaicas de Perú, en lugar de que estas sociedades aprendieran a trabajar el metal por sí mismas. Todo es muy confuso y los investigadores todavía están tratando de desenredar los hilos. Número 2. Piedra de la Edad Oscura. Uno de los descubrimientos recientes más espectaculares y misteriosos provino de Escocia. Fue a principios de 2020 cuando los arqueólogos de la Universidad de Aberdeen en Escocia participaron en un estudio de campo de un agricultor. Fue entonces cuando se encontraron con una piedra misteriosa de la Edad Oscura hecha por los pictos hace 1500 años. Aquí hay una lección rápida de historia. Durante la Edad Oscura de Escocia, la nación estaba gobernada por un grupo de personas llamado pictos. El nombre se traduce
traduce aproximadamente del latín como los pintados. Se llamaban así porque pintaban sus cuerpos con tintes de colores, haciéndolos parecer bárbaros salvajes a los ojos de los romanos. Llegaron al poder en los siglos posteriores a la caída de Roma, pero desaparecieron de los libros de historia a finales del primer milenio. Alberlemno, en Escocia, alberga algunos de los mejores monolitos dejados por los pictos. No hicieron la mayor arquitectura ni las ciudades más grandes e impresionantes, sin embargo hicieron algunas de las obras de arte bastante interesantes. Fue en un campo aquí donde los arqueólogos encontraron una piedra tallada con un misterioso símbolo picto. La piedra fue extraída del campo y llevada a un laboratorio para su estudio, pero los arqueólogos no saben aún qué significa exactamente el símbolo. Puede haber sido importante o puede haber sido solo un garabato. Podría haber tenido algo que ver con un ritual o podría no ser nada en absoluto. Es uno de los símbolos pictos mejor conservados que se encuentra tallado en una roca, lo que lo convierte en un descubrimiento único. Número 1. Stonehenge, el calendario solar. En 2022, recibimos información nueva e interesante sobre Stonehenge. Este ya es uno de los lugares más enigmáticos del mundo y parece que cada año se vuelve aún más misterioso. Los investigadores ahora creen que Stonehenge pudo haber sido utilizado como calendario solar. Ya sabemos que Stonehenge tuvo algo que ver con la astronomía, pero hasta ahora los investigadores creían principalmente que el megalito, que se construyó hace más de 5.000 años, se usaba para marcar los solsticios, es decir, el comienzo del verano y el comienzo del invierno. Todo eso ha cambiado. El investigador Timothy Darville de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido sugirió que Stonehenge era un calendario para todo el año. Él cree que cada piedra representa uno de los 365 días del año y cada sección dentro del círculo corresponde a las semanas. Esta es una nueva teoría radical que podría cambiar la forma en que vemos a Stonehenge. No fue un descubrimiento en particular lo que inspiró la teoría. Se basó en observaciones realizadas en las últimas décadas. Nadie sabe realmente cómo funciona Stonehenge en total certeza, pero si Timothy tiene razón, significaría que Stonehenge era un calendario en pleno funcionamiento. Significaría que cada aspecto de Stonehenge fue diseñado especialmente para que las personas pudieran realizar un seguimiento de cada día y cada semana, no solo de los eventos más importantes como el solsticio de invierno. Gracias por ver el video. ¿Para qué crees que realmente se usó Stonehenge? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.